Muy buenas, bienvenido a esta guía de la defensa india de rey, que es la defensa que se da tras las jugadas de las blancas D4, C4, o sea, caballo F6, C4, G6, caballo C3, y ahora nos olvidamos completamente de la amenaza de las blancas, que es jugar E4. Aquí hacemos alfil G7 y hacemos la jugada E4. Aquí el blanco amenaza E5, por eso ahora es importante hacer la jugada D6. Y bueno, lo que ha pasado es que hemos cedido completamente el centro a las blancas. Pero no os preocupéis porque la defensa india de rey es una defensa muy moderna y muy agresiva. Y aquí lo que vamos a hacer es cederle el centro para posteriormente atacarlo. Y en esta posición el blanco tiene muchas opciones. No os preocupéis porque las vamos a ver todas en esta guía, que van a ser de 4 capítulos. Este es el primero. Y vamos a analizar en el primero la jugada caballo F3, que es la variante clásica de la india de rey. Y aquí con negras hay muchísimas opciones. Está la jugada en enroque, está la jugada de 5, caballo BD7, caballo C6, A5, caballo A6. Es decir, hay muchas jugadas. Y en esta guía te voy a recomendar la jugada alfil G4, que es una jugada muy interesante. Así que si quieres aprender por qué te recomiendo alfil G4, quédate hasta el final del vídeo. Muy bien, como os he dicho, vamos a ver alfil G4, que es la idea de esta guía. ¿Y por qué cojo alfil G4? Básicamente por 3 razones. La primera razón es que es una línea muy secundaria y por lo tanto no es una línea tampoco muy conocida. La segunda razón es que no hay que estudiar mucho. Al final tenemos que entender 2 o 3 ideas y poco más. Por lo tanto es una línea muy fácil. Y la última razón y tercera razón es que el blanco tiene que afinar. Es decir, el blanco no puede jugar aquí cualquier cosa. O sea, no es una línea que digamos fácil para nuestro rival. Por lo tanto, esa es la tercera razón por la que elijo alfil G4. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿cuál es la idea de alfil G4? Porque claro, parece a simple vista que es un error, porque parece que vamos a ceder la pareja de alfiles prácticamente sin ningún tipo de compensación. Pues la idea es, evidentemente, eliminar este caballo. ¿Por qué? Bueno, básicamente nuestro plan va a ser presionar el punto de 4. Entonces, si eliminamos un defensor que defienda el punto de 4, luego va a ser mucho más fácil atacarlo. Por lo tanto, esa viene siendo nuestra idea. Entonces, en esta posición, el blanco va a jugar alfil E2. Hasta aquí es absolutamente todo normal. Y en este punto nosotros nos vamos a enrocar. Y ahora es cuando os digo que el blanco tiene 3 líneas. Tiene 3 jugadas posibles. La primera jugada posible es enroque. Pero enroque, como vais a ver, es una jugada ya imprecisa. Por lo tanto, se puede considerar ya un pequeño error. La segunda jugada es alfil E3, que a mí me parece la jugada más natural en esta posición y la más principal. Y la otra jugada, que es muy interesante con blancas, es caballo G1. Entonces ahora lo que os voy a proponer es que a cada jugada le vamos a poner un nombre y lo vamos a asociar con un color. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, la jugada en enroque le vamos a llamar la jugada imprecisa y le vamos a poner un color rojo. ¿Por qué? Pues porque esto va a hacer que nos acordemos mejor de todas las variantes. ¿Y por qué enroque es una jugada imprecisa? Porque a simple vista parece una jugada muy normal. Es decir, ya te enrocas, terminas el desarrollo y a partir de aquí empieza la partida. Bueno, la razón por la que enroque es una jugada ya dudosa es porque ahora tenemos esta jugada que es la que nos tenemos que acordar, que es caballo F de 7. ¿Cuál es la idea? Pues presionar rápidamente el punto de 4. Y si aquí el blanco pues sigue ignorando absolutamente todas nuestras amenazas y hace por ejemplo una jugada como H3, que parece una jugada ya normal, pues aquí el negro ya de repente se queda ya muy bien. ¿Por qué? Porque tras eliminar el defensor que defiende el punto de 4, el blanco va a comer de alfil para no estropear su estructura. Aquí vamos a hacer la jugada caballo C6 y ya tenemos una presión muy fuerte en el punto de 4. Entonces hay 2 formas de proseguir aquí con las piezas blancas. Una es alfil E3 y la otra es D5. Vamos a empezar con alfil E3, que bueno, hace el desarrollo normal del alfil y defiende el punto de 4. Así que en este momento vamos a hacer la jugada E5. De nuevo, volvemos a presionar fuertemente el punto de 4, que es la clave de todo nuestro plan. Entonces estaría prácticamente forzado aquí el blanco a jugar la jugada D5. ¿Por qué? Porque si por ejemplo cambia, esta posición ya es muy infierno para las blancas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la casilla de 4 muy fuerte y vamos a meter ahí un caballo y nadie lo va a quitar de ahí. Por lo tanto,
el blanco no puede comer. La forma correcta es hacer de 5. Pero cuando el blanco juegue de 5, aquí ya tenemos la jugada caballo de 4, que es una buena jugada. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, si el blanco aquí piensa que puede ganar un peón, bueno, déjame decirte que eso es completamente erróneo. Aparte hay otro punto, que si el blanco aquí ahora se come el caballo, simplemente, estratégicamente esto sería un problema. ¿Por qué? Porque su alfil negro, perdón, es el mejor alfil de la posición, es decir, es la mejor pieza que tiene las blancas. Entonces, cambiarla y quedarse, si nos fijamos, con el alfil de F3, que choca dentro de su propia cadena, esto sería un error muy, muy grande para las blancas, estratégicamente. Porque ahora este alfil es malo, nuestro alfil de G7 es claramente superior, y este caballo de aquí también tiene dos casillas que son muy, muy fuertes. Pero sobre todo el alfil de G7 ahora va a ser Dios en la posición. Por lo tanto, si el blanco pensó, digo, bueno, cambio el alfil, pero ahora me voy a comer el peón de D4. Pues déjame decirte que tras caballo B5, eso no va a ser del todo así, porque ahora el negro dispone de la jugada D3, que es la jugada que voy a recomendar. ¿Por qué? Porque si el blanco se come el peón, perdón, nosotros vamos a comer el peón de B2. Y tras torre B1 ahora hacemos alfil G7. Pero fijaros la posición que queda. Claramente nuestro alfil de G7 es muy superior al de F3, pero ya no solamente el problema es ese. El problema es que el caballo de D7 es muy superior también al caballo de B5, porque tiene dos casillas aquí que van a ser muy, muy fuertes. Aparte, las blancas tienen todas las casillas negras débiles. Por lo tanto, ya aquí estratégicamente estaríamos en una posición prácticamente ganada. De hecho, ya hay ventaja negra clara. Así que el blanco, evidentemente, no puede hacer esto. Y si hace la jugada de 5, pues igualmente haríamos la jugada caballo de 4. De nuevo, el caballo se va a poner en la casilla débil, de 4. Y ahora nuestro plan va a ser básicamente defender el caballo y luego intentar romper con B5. Entonces aquí, el blanco, si piensa que puede conservar la pareja de alfiles, por ejemplo, con la jugada alfil G4, nosotros vamos a hacer rápidamente C5. Protegemos el caballo de D4 y ahora ese caballo de ahí no lo va a mover absolutamente nadie. Entonces, si hace una jugada como alfil E3, por ejemplo, aquí vendría la jugada caballo 5, simplemente tocando tanto al alfil de G4 como al punto de C4, que ahora es débil. Y ahora fijaros, porque hay tras alfil E2, pues haríamos A6, el plan que os he dicho. Y ahora, si el blanco se intenta comer el peón de D4, esto sería un grave error, porque tendríamos la jugada caballo F3, jaque. Y ahora fijaros que nos estaríamos comiendo la dama. Aunque te comas el caballo, aquí nos comemos la dama y ya la posición está completamente ganada. Así que el blanco, evidentemente, no puede hacer la jugada H3, que ya es una jugada que es un error. ¿Y qué pasa si hace alfil E3? Que es una jugada completamente normal de desarrollo y protege ya el punto de 4. Bueno, en este momento vamos a aprovechar y de nuevo todo nuestro plan va a ser atacar ese punto. Entonces vamos a hacer la jugada caballo C6, que ya le forzamos al blanco a tomar una decisión. Aquí la forma correcta de jugar de las blancas es hacer D5. Pero tras D5, ahora vamos a aprovechar el tiempo y vamos a comer el caballo de F3. Ahora el blanco nos va a recapturar con el alfil y ahora tenemos esta jugada que es una jugada muy fina, que es caballo A5, que ahora tocamos el punto de C4. Entonces aquí el blanco tiene que defenderlo, evidentemente alfil E2. Y ahora esta jugada es un poco complicada de entender, porque la jugada es alfil por C3, que es una jugada muy interesante. Pero tú me puedes estar pensando, oye, pero ¿por qué cambiamos el alfil de casillas negras si es nuestra mejor pieza? Bueno, esto se basa básicamente en, primero, la compensación es que les destrozamos absolutamente la estructura a las blancas. Y aparte, estos dos caballos van a ser mejores que estos dos alfiles. Porque el alfil de 2, como digo, es un alfil muy malo. Y estos dos caballos tienen dos casillas aquí muy buenas. Un plan puede ser hacer B6, caballo B7 y caballo C5. Y bueno, y jugar este tipo de posición que yo os digo que es más interesante para las negras que para las blancas. Así que esta línea no tendría ningún tipo de problema. Una continuación aquí podría ser la jugada de 5. Y aquí el blanco tiene que afinar, porque si hace una jugada como F4, pues simplemente nos lo comeríamos. Y tras alfil por,
es lo que digo. La casilla C5 es muy débil, esta estructura está muy mal, el caballo va a llegar a E5. Aquí estratégicamente las negras están prácticamente ganadas. Entonces el blanco tiene que comer al paso, se tiene que comer el peón. Y tras la captura tendríamos esta posición que, bueno, digamos que ya el módulo da aquí ventaja blanca, pero no es tan así, no es tan fácil. La realidad es que en la práctica, como os he dicho, estos dos caballos van a ser muy buenos. Y estos dos alfiles no se van a notar tanto en esta posición. Así que esto sería perfectamente jugable. Así que bueno, esto es todo lo que tenemos que saber sobre enroque. Que os digo que no es la mejor jugada de la posición. Vale, ahora vamos a ver la jugada alfil E3, que me parece la jugada principal. La vamos a llamar así, la vamos a asociar a un color verde. ¿Por qué? Porque básicamente es la línea principal. Es como deberían de jugar las blancas. Ya se anticipan al cambio en F3 y protegen el peón de D4. Esto ya es bastante más preciso que hacer enroque. Ahora fijaros que si hace enroque, haríamos la misma jugada, caballo Fd7, lo mismo, activar este alfil para tocar el punto D4, y tras enroque pues habremos traspuesto a la posición que os enseñé antes. Así que aquí no habría ningún tipo de problema. Así que fijaros cómo tienen que jugar las blancas aquí, que no es nada fácil. Tiene que hacer la jugada torre C1, que ya es una jugada que si no la conoces es difícil de hacer. Porque aquí parece que enroque es la jugada más lógica, y en cambio es un error. Entonces en este momento, cuando jueguen torre C1, vamos a hacer la jugada de 5, que ya directamente estaríamos atacando fuertemente el peón de D4. Aquí el blanco tiene que tomar una decisión. Por ejemplo, si hace la jugada de enroque, ya sería un error, pues porque nos comeríamos el caballo y después comeríamos el punto D4. Y aunque recapturas con el alfil, como os he dicho anteriormente, cambiar este alfil es un error estratégico. Perfectamente aquí el negro podría jugar alfil por alfil, tras dama por esta posición sería perfectamente jugable. Pero justamente en esta posición tenemos la jugada alfil H6, que es una jugada muy buena, porque aprovechamos y le ganamos un tiempo a la torre, y posteriormente vamos a jugar caballo C6 y vamos a comer este alfil de D4 en unas mejores condiciones. Así que esta posición, tras torre B1, caballo C6, ya hay ventaja negra. Así que no hay ningún tipo de problema aquí con enroque. Aquí las blancas tienen que hacer D5, que es la jugada que queremos forzar realmente. Y ahora la forma correcta de proseguir es hacer A5. ¿Cuál es la idea de A5? Evitar que las blancas jueguen B4. ¿Y por qué queremos evitar que jueguen B4? Porque nuestro plan va a ser meter un caballo en C5. Y ahora fijaros que si no hiciésemos A5 y metemos un caballo en C5, el blanco tendría B4. Entonces A5, evitamos B4 y luego ya vamos a poner el caballo en C5. Así que el blanco aquí tiene que hacer la jugada caballo G5, que es una jugada, ya os digo, difícil. Porque no es una jugada tan lógica y la idea es cambiar este alfil, porque ahora el negro está forzado a cambiarlo, y tras los cambios, aquí os voy a recomendar la jugada caballo A6, que ya la idea que os he dicho al principio es jugar el caballo en C5. Entonces el blanco aquí sí ya podría enrocarse sin ningún tipo de problema. Y ahora os voy a recomendar la jugada dama E7. ¿Por qué? Porque ahora fijaros en nuestro plan. Primero, digamos que ponemos las dos torres conectadas. Luego el caballo lo vamos a meter en C5. Y posteriormente vamos a conseguir la ruptura F5, que es la idea generalmente que queremos conseguir. Y entonces, tras torre CD1, que es la mejor jugada de la posición, y ya fijaros que no es una jugada nada fácil, ya meteríamos el caballo en C5 y ya estaríamos presionando el punto B4. Aparte el caballo en C5 va a estar muy bien. Fijaros que el blanco tiene que jugar rey H1. Aquí es como decirle a las negras, juega que te toca, porque realmente si os ponéis a pensar en una jugada aquí, no es nada fácil de hacer ninguna con blancas. O sea que tienen que jugar rey H1 y ahora conseguimos el plan de F5. Y ahora fijaros que si las blancas, por ejemplo, nos capturan, pues ya esta posición es muy molesta para las blancas, porque el negro en cualquier momento puede avanzar cualquiera de estos dos peones, tiene mucho control sobre las casillas centrales y poco a poco va a ir mejorando la posición, trayendo otro caballo aquí, poniendo la torre, y en fin, y una posición ya muy fácil de jugar. Así que esto es lo que os voy a recomendar contra alfil E3. Vale, vamos con la otra posibilidad que tienen las blancas, que es la jugada caballo G1,
que le vamos a poner un color amarillo y le vamos a llamar la jugada interesante. Porque tiene mucho sentido, aunque si la ves a simple vista parece que has perdido un tiempo. Porque has movido el caballo F3 y lo ha vuelto a G1, a su casilla inicial. Pero ahora tiene algo de sentido, porque ahora le estamos diciendo al negro que tiene que hacer algo con el alfil de G4. Evidentemente, si las negras vuelven, pues podría jugar caballo F3 y volveríamos a repetir la posición. Y esto no tiene sentido. Entonces, tras caballo G1, tendríamos que comer. Y tras caballo por esta posición, tiene sentido porque el caballo ahora N2 protege el punto de 4. Y esa es la clave. Entonces, la forma que te voy a recomendar aquí de jugar es con la jugada C5. Aquí tenemos que cambiar un poquito el plan. Pero bueno, tras C5 ya le estamos diciendo al blanco que vamos a jugar caballo C6 y vamos a capturar en D4. Por lo tanto, aquí el blanco tiene que hacer la jugada de 5, que ya no tienes caballo C6. Entonces, en el momento que el blanco no juegue D5, aquí te voy a recomendar la jugada B5. Que bueno, que es una jugada bastante complicada. Parece a simple vista que estamos perdiendo un peón, pero fijaros que no es tan fácil. Por ejemplo, si el blanco se come el peón con el caballo, aquí vendría la jugada caballo por E4. Habremos cambiado un peón lateral por un peón central, pero aparte el caballo en E4 se queda muy bien y este alfil de G7 de repente empieza a presionar muchísimo la diagonal. O sea que en esta posición, tras enroque A6, el caballo tiene que volver a C3 y tras los cambios, fijaros la posición que queda, ¿no? Por ejemplo, jugaríamos aquí caballo de 7 y ahora pues nuestro plan va a ser jugar dama 5, torre FB8 para presionar el punto B4 y este caballo B6 para presionar el punto C4. Y este alfil ejerce muchísima presión por toda la diagonal. Así que esto es muy cómodo ya para jugar para nosotros. Y la otra opción que tienen las blancas es que nos coman de peón. Entonces, cuando nos coman de peón vamos a hacer la jugada 6. Que parece que hemos perdido un peón. Y es cierto, hemos perdido un peón. Pero ya vais a ver que esto no es tan fácil para las blancas. Por ejemplo, si aquí hace la jugada de enroque, haríamos la jugada dama 5. ¿Cuál es la idea? Hacer dama B4, presionar el punto E4 y posteriormente hacer torre FB8. Porque la torre en B8 presionaría el punto B2. Igual que el alfil de G7. Por lo tanto, digamos que las dos piezas combinan muy bien. Entonces, tras torre B1, que parece la jugada lógica de las blancas para defender el punto B2, aquí vendría ya torre FB8, aprovechando, trayendo la torre a tocar. Entonces, si aquí el blanco, por ejemplo, hace la jugada alfil de 2, haríamos la jugada dama B4, sin ningún tipo de miedo. Tocaríamos el peón de D4. Por lo tanto, estaríamos forzando a las blancas a hacer la jugada F3. Y tras F3 hacemos la jugada dama B6. Y ahora fijaros la posición como queda, porque las negras aquí están amenazando cosas serias. Una posibilidad podría ser traer este caballo aquí para que vaya de 5 y tocar la casilla de 3. Otro plan muy normal es hacer C4, caballo C5, caballo D7, caballo 5 y conseguir el control de la casilla de 3. Aparte, el punto B2 ya sabéis que es un punto débil, por lo tanto esta torre de aquí no se puede mover. O sea que esta posición ya me parece bastante complicada para las blancas. Ahora fijaros que la posición es muy fácil de jugar para las negras. Y bueno, y hasta aquí es la guía de la variante clásica. Acordaros de este alfil G4. Así que si lo has entendido, te ha gustado esta idea, ya sabes, déjamelo en los comentarios, dale like, suscríbete. Y si quieres un nuevo episodio, ya lo sabes, nos vemos en el próximo vídeo. Así que, adiós.